Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn López, estudiante de la Universidad Técnica del Norte perteneciente a la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte de octavo semestre. En esta ocasión le estaremos hablando sobre las sanciones que corresponden a la ley y el reglamento del deporte. A continuación veremos algunos artículos relacionados entre la ley y el reglamento que se vendrán dando a partir de esta presentación. En el artículo 166, Ley del Deporte, se encuentra estipulado las sanciones. En el artículo 166, Ley del Deporte, se encuentra estipulado las sanciones. Las sanciones son netamente artículos que se encuentran estipulados por el reglamento, el Ministerio Sectorial y los organismos deportivos, los cuales se rigen a diferentes tipos de sanciones que van dirigidas desde dirigentes, autoridades, clubes y deportistas de alto rendimiento o pertenecientes a algún club. Entre una de ellas encontramos lo que es la amonestación. La amonestación viene siendo un llamado de atención al deportista, al club o la autoridad dirigente que esté a cargo del mismo. Esta amonestación tendrá un plazo de 60 días para ser solucionada, en donde el deportista o la autoridad deberá presentar un informe anunciando las respectivas causas que lo llevaron a la sanción. De no ser así, el deportista o la autoridad contraerá una sanción más fuerte que puede llegar a causar la sanción económica. Hablamos de otro tipo de sanción. La sanción económica será dirigida especialmente al club, autoridades técnicos y deportistas, las cuales estarán respaldadas por el Ministerio Sectorial. La sanción económica deberá ser la mínima, es el salario presupuestal mínimo que se otorga al salario básico del dirigente, el deportista o el club. Esta sanción deberá ser cumplida y deberá ser recibida por el Ministerio Sectorial, la cual estas sanciones serán dirigidas a los emprendimientos y a impulsar el deporte. También tenemos lo que es la suspensión temporal. La suspensión temporal va dirigida desde una violación realizada en estadios por las hinchas o por el dirigente o por el deportista. La misma que tendrá un plazo no mayor de un año, que será suspendida el deportista, el dirigente o en sí el club. Este deberá presentar un informe para solucionar y no podrá ser alargada en este lapso. En un caso de que se haya encontrado que un deportista haya utilizado en el reglamento de antidopaje, se solucionará con el Reglamento Mundial del Antidopaje. En el lapso de tiempo suspendido, el deportista no podrá ejercer ningún cargo ni podrá relacionarse con cualquier tipo de deporte y tampoco podrá reincorporarse a sus partidos y a su participación. En caso de que algún deportista o autoridad haya obtenido una sanción definitiva, se dará porque el deportista haya sido implicado en casos legales ilícitos y esté bajo suspensión carcelaria. También por haber consumido sustancias ilícitas y psicotróficas, también el deportista o la autoridad quedará en total suspensión. Otro tipo de sanción es la limitación o la cancelación de estímulos. Aquí el deportista o las autoridades quedarán fuera del servicio de becas o estímulos recibidos. Por ejemplo, si un deportista haya infringido lo que es una beca estudiantil, el deportista quedará absolutamente sin beca y sin algún reclamo. También se puede dar lo que es la beca al deportista. Si el deportista infringe lo que venía diciendo en los diferentes tipos de sanciones o no asiste a los entrenamientos, también el estudiante podrá perder la beca que es de deporte de alto rendimiento. Las sanciones mencionadas
De acuerdo con el reglamento del deporte y de acuerdo con el reglamento del deporte y haciendo una relación a la ley del deporte, desde el artículo 95 al artículo 98 encontramos lo que es la suspensión temporal. La suspensión temporal, al hacer una relación, viene siendo lo mismo, ya que no se podrá otorgar sanción al deportista mayor a un año, que son el lapso de tiempo en donde el deportista no podrá acercarse a los entrenamientos ni participar en ellos. También tenemos lo que es la suspensión de acuerdo al control de antidopaje. Esto se establecerá de acuerdo al control mundial de antidopaje, en donde se dará la respectiva sanción al deportista o a la autoridad. Tenemos el proceso administrativo. El proceso administrativo que viene siendo la información de los diferentes dirigentes que deberán entregar semestralmente al Ministerio Sectorial. Las mismas que deberán cumplir, sino también serán sancionadas con la suspensión temporal o dependiendo de cuál sea la sanción de acuerdo al Ministerio Sectorial. La potestad sancionatoria, que viene siendo la libertad de sancionar por el Ministerio Sectorial, dependiendo de cuál sea la sanción al deportista, autoridad o dirigente que haya incumplido en las normas y el reglamento de la ley del deporte. También tenemos el derecho a la defensa. Aquí el derecho de la defensa viene siendo un caso muy importante, ya que aquí el deportista o la autoridad tendrá la potestad y la apelación de ejercer de acuerdo a la sanción que haya el infringido durante el lapso de tiempo que otorga de acuerdo a la ley del deporte y al reglamento. Las mismas que se deberá solucionar en un plazo no mayor a 90 días para que el dirigente Reglamento del deporte. Según el artículo 99, se encuentra estipulado lo que es la resolución del proceso administrativo. El proceso administrativo deberá emitir un oficio al Ministerio Sectorial para que puedan llegar a un acuerdo. Independientemente de cuál haya sido la sanción, se otorgará un lapso de 90 días desde el día notificado. Luego de la amonestación, será un proceso en donde el proceso administrativo con el Ministerio Sectorial llegará a un acuerdo independientemente de cuál haya sido la sanción. En el artículo 100 encontramos lo que son las apelaciones, las mismas que están dirigidas desde el personal administrativo, autoridades, dirigentes técnicos y deportistas. Estas apelaciones servirán para que cada uno de ellos pueda tener una defensa digna, otorgándose un abogado y poniendo en apelación las sanciones en cuales han sido implicados. En el artículo 101 tenemos la elección de autoridades a directorio. Estas autoridades a directorio deberán tener una personería jurídica, deberán impulsar el deporte, además deberán ser personas responsables que cumplan con los requisitos de acuerdo a la ley del deporte, en donde masifiquen el deporte y la recreación, formando un deportista de alto rendimiento, además que posean un lugar estable para que el deportista pueda desarrollarse integralmente y pueda rendir al máximo sus potencialidades. Pero no debemos olvidar que estas elecciones de las autoridades se hacen de acuerdo a las convocatorias del directivo, en donde todos deberán ejercer su voto. A partir de esto se hará según la cantidad de miembros que hay en el directorio, más una persona para que las autoridades sean elegidas. Caso contrario, las autoridades no ocuparán el cargo que se hayan postulado. Posteriormente viene el procedimiento a elección de las autoridades. Este procedimiento se llevará a cabo en una junta en donde se encuentren presentes cada uno de los representantes del club, asimismo como podría ser un dirigente de los deportistas. Para que esto se haya elegido de una buena manera, deberá haber más de la mitad que hayan votado a su favor, más una persona que esté involucrada en el proceso administrativo, para que el dirigente pueda posesionarse de una manera correcta y no haya ningún tipo de problema.
Es por ello que encontramos lo que son las resoluciones. Las resoluciones y las apelaciones deberán garantizar el cuidado del personal administrativo y también del deportista sin que haya ninguna clase de problema o la vida de ellos se encuentre en peligro. También encontramos lo que son las resoluciones del deporte barrial y parroquial. En estas resoluciones, cada dirigente y personal administrativo de cada club barrial o parroquial deberá llevar un informe de sus estudiantes o deportistas de alto rendimiento para que los mismos obtengan los beneficios que la ley del deporte otorga con el Ministerio Sectorial. Además, deberá estar constituido con una personería jurídica para que el club esté en correcto funcionamiento. Además que estos clubes deberán estar constituidos por 15 socios como mínimos, en donde los mismos garanticen la protección, la seguridad y el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento. En el artículo 167 de la Ley del Deporte se encuentra estipulado lo que es la aplicación de sanciones. La aplicación de sanciones se realizará dependiendo de cuál haya sido el grado de infracción cometida de acuerdo al reglamento y la Ley del Deporte. Esta Ley del Deporte se encuentra relacionado con el Código de la Niñez y Adolescencia en caso de que un deportista sea menor de edad o haya infringido. Con esto se le sancionará de acuerdo a lo que se establezca en el Código de la Niñez y Adolescencia y también relacionando a la Ley del Deporte. En el artículo 168 tenemos lo que es la concurrencia de las sanciones. La concurrencia de las sanciones serán también otorgadas de acuerdo a cuál sea el grado de infracción o con qué frecuencia el deportista o la autoridad haya infringido en la ley. Esta tendrá la misma lo que es una defensa para que el deportista apele contra sus derechos y vea la forma más factible para mejorar su convenio y llegar a un acuerdo. Por lo cual, se deberá hacer una relación entre el acto, la sanción y la resolución que el deportista vaya a obtener al realizar este contrato con dicha autoridad. También encontramos los atenuantes. Según la ley del deporte, los atenuantes son las sanciones minimizadas al cargo de infracción que hayan cometido, pero esto dependerá del deportista o la autoridad, ya que si hayan tenido muchas amonestaciones, los atenuantes no servirán para su rebajo de la sanción. Además, para recibir un atenuante no debería haber infringido lo que son la ley del deporte, el reglamento. Además, para recibir un atenuante, el deportista que haya infringido o la autoridad deberá ser responsable con sus actos y asumir su responsabilidad de acuerdo a la sanción que le hayan otorgado. También deberá mostrar responsabilidad con sus actos y sus sanciones para que la sanción sea rebajada. La responsabilidad de civiles, penales y administrativos deberá ser respaldada por el Ministerio Sectorial y la Ley del Deporte. Las mismas que están respaldadas por las sanciones y el ordenamiento jurídico que otorga el Ministerio Sectorial para el deportista o autoridades de algún club. En un caso de haber infringido la acción administrativa, tendrá un lapso de 5 años desde el momento en que se omitió la sanción. La misma deberá emitir un oficio mencionando las apelaciones y las causas por las cuales se cometió la infracción. Además de ello, podría recibir un atenuante si el club o dichas personal administrativo no hayan intervenido o infringido en la ley del deporte. Y por último encontramos lo que es la amonestación. La amonestación es cualquier llamado de atención al club o asociación deportiva
También podría ser amonestado un deportista que haya infringido con la ley del deporte. En la ley del deporte se encuentra estipulado lo que son las sanciones económicas. Las sanciones económicas se dividen en las multas, la suspensión temporal presupuestaria y la suspensión definitiva presupuestaria. Estas sanciones económicas no se deberán realizar sin que haya evidencia o haya anteriormente un informe de dicha acción para ser sancionadas económicamente. Por lo cual, dichas asociaciones deportivas o clubes deberán presentar anualmente un informe del plan operacional que se llevará a cabo para el rendimiento del deportista, así como también se verificará el entrenamiento. Este plan deberá ser emitido al Ministerio Sectorial. La multa otorgará el Ministerio Sectorial, dependiendo de cuál haya sido la infracción que haya cometido las asociaciones deportivas o dirigentes, las mismas que oscilarán entre 2 a 20 salarios unificados, en donde se llevará a cabo la observación de dicha falta de las ligas deportivas o clubes deportivos o como también de los dirigentes de los deportistas. Algunas de las causales para la imposición de la multa serán no haber presentado anualmente los informes del plan operacional de las asociaciones deportivas. Otra causal para que estas multas sean ocasionadas es que las asociaciones deportivas no garanticen la seguridad en los escenarios deportivos para el entrenamiento y el rendimiento del deportista. Otra causal que se menciona es la reincidencia que el club haya tenido entre las infracciones que se encuentren establecidas en la ley y el reglamento del deporte. En un caso que la asociación haya reincidido en el incumplimiento o la infracción de esta normativa, será sancionado por el doble de lo cual se lo multó. En un caso que sea la tercera o la cuarta infracción, prácticamente el Ministerio Sectorial podrá otorgar lo que es la suspensión temporal o la suspensión definitiva al club o al deportista. El emprendimiento deportivo se relaciona con lo que es las multas, ya que a partir de las multas y del presupuesto recogido se otorgará a pequeños emprendimientos para la reactivación del deporte y la masificación del mismo, en donde se otorgará un dicho presupuesto para que este emprendimiento salga a flote y también ayude a los deportistas a prepararse y a obtener un alto rendimiento. Al hacer una relación tanto entre el reglamento y la ley del deporte, encontramos lo que es la suspensión temporal. Como ya lo veníamos mencionando, se realizará dependiendo de cuál haya sido el grado de la infracción cometida, la misma que no deberá durar mayor que un año. También tenemos lo que es la suspensión definitiva. Esta suspensión definitiva se otorgará a la asociación o al deportista dependiendo de cuál haya sido su infracción o de acuerdo a los artículos establecidos en la ley. Los actos de violencia generados en los estadios o en cualquier evento público serán sancionados de acuerdo con la ley del deporte. Esta sanción deberá ser temporal. La sanción temporal deberá emitirse en un juicio dependiendo de cuál sea el grado de la infracción. No deberá ser emitida por más de un año, en donde el deportista pueda realizar sus actividades físicas e reintegrarse al entrenamiento deportivo. En caso de que el deportista haya infringido de un grado más alto, como cometer un delito, o esté penalizado por la ley de suspensión definitiva,
se realizará al deportista o a la asociación que haya infringido. Las pensiones estarán dirigidas a los deportistas. Esto servirá para que el deportista impulse su alto rendimiento. Además, se realizará para que haya una masificación de realización del deporte. Los deportistas podrán obtener becas de estudios, en donde el deportista deberá tener un alto rendimiento académico para poseer esta beca. No deberá de bajar su promedio y deberá estar en constante preparación. Además, si el deportista obtiene una beca de entrenamiento, el deportista deberá estar en constante preparación y mejora de su alto rendimiento. Si el deportista infringe alguna normativa de la ley del deporte, inmediatamente se suspenderán lo que es la beca económica y la beca de entrenamiento. Estas becas de entrenamiento y beca por estudio servirán para la masificación del deporte y para la activación del deportista, ya que así tendrán una motivación de seguir preparándose y seguir obteniendo un alto rendimiento. En las notificaciones, el Ministerio Sectorial se encargará de notificar a la asociación deportiva o al deportista, dependiendo de cuál haya sido el grado de infracción. Las mismas que se deberán llevar a un acuerdo con el deportista y con las asociaciones deportivas. Mientras tanto, el cumplimiento de las regulaciones será impuesto por el Ministerio Sectorial, en donde la misma deberá notificar y informar el grado de la infracción. Prácticamente esto va dirigido a las organizaciones deportivas que hayan incumplido con los requerimientos de la ley establecida al deporte. Una de ellas es estar malgastando el presupuesto que se otorga para la seguridad de la infraestructura y el desarrollo de los deportistas, la misma que las asociaciones deportivas deberán reembolsar el dinero sin alguna queja mínima, ya que se encuentra estipulado en el reglamento y la ley del deporte.